Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Estoy súper emocionado porque tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho revuelo, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas turcas y del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha estado circulando con fuerza, un titular que ha puesto a todos a hablar y a especular. Burak Özçivit lo revela. Si Neslihan me busca, nos casamos. Imagínense nada más. Ya desde el título sabemos que esto va a ser intenso. Si eres fanático de Burak Özçivit, de Neslihan Atagül, o simplemente te encanta estar al tanto de los chismes del espectáculo, quédate conmigo porque vamos a profundizar en qué significa esta declaración, cuál es el contexto y qué implicaciones podría tener. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Vamos a darle caña a este tema. El titular, como bien ven, es jugoso y directo. Burak Özçivit lo revela, si Neslihan me busca, nos casamos. Este tipo de frases lanzadas al aire, especialmente por figuras públicas tan queridas y con un historial tan público como el de Burak y Neslihan, generan todo tipo de reacciones. Por un lado, tenemos a los románticos empedernidos que suspiran ante la idea de que el destino juegue sus cartas de esta manera. Por otro están los pragmáticos que se preguntan si es una simple broma, una declaración sacada de contexto, o si realmente hay algo más profundo detrás. Para poner un poco de contexto, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Sus carreras despegaron de manera espectacular, especialmente gracias a su participación en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan magnética, que rápidamente traspasó la ficción y los fans comenzaron a soñar con una relación en la vida real. Y para sorpresa de muchos, esa química sí que se tradujo en una conexión muy especial. Sin embargo, la vida, como siempre, tiene sus giros inesperados. Ambos actores, tras el gran éxito de Kara Sevda, siguieron caminos distintos, al menos en cuanto a relaciones sentimentales. Burak Özçivit encontró el amor y se casó con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene un hijo y forman una familia que parece muy sólida y feliz. Por su parte, Neslihan Atagül también encontró su pareja y se casó con el también actor Kadir Doğulu. Es importante recordar esto porque el titular que estamos analizando parece sugerir una posibilidad que a primera vista podría parecer compleja dada la situación actual de ambos. Ahora, ¿de dónde sale esta declaración? Es crucial investigar el origen de las palabras de Burak Özçivit para entender su verdadero significado. A menudo las declaraciones de las celebridades, especialmente en entrevistas o eventos públicos, pueden ser fragmentadas o presentadas de una manera que magnifica su impacto sin ofrecer la imagen completa. Necesitamos saber cuándo, dónde y bajo qué circunstancias Burak Özçivit pronunció estas palabras. ¿Fue una entrevista reciente? ¿Una vieja declaración que ha resurgido? ¿O quizás una respuesta a una pregunta hipotética de un periodista? Si la declaración es reciente y proviene de una entrevista, es posible que se refiera a una situación hipotética, una conversación sobre el pasado, o incluso una forma de evadir preguntas incómodas o especulaciones. A veces los actores usan el humor o la exageración para responder a la presión mediática. Imaginen que un periodista le pregunta, Burak, si las cosas hubieran sido diferentes y Neslihan te hubiera buscado de nuevo, ¿qué habría pasado? Y él, de forma jocosa o reflexiva, responde, bueno, si Neslihan me busca, quizás nos casamos. Esto obviamente no significa que esté activamente planeando abandonar su vida actual, o que haya una intención real de cambiar su realidad. Por otro lado, si esta declaración es antigua, podría ser un eco del pasado, un reflejo de la intensa conexión que sentían en ese momento, o incluso una señal de que a pesar de los años y de sus vidas separadas, siempre hubo un respeto y un cariño mutuo muy grande. Las relaciones humanas son complejas y a veces, los lazos que se forman en proyectos tan intensos como Kara Sevda dejan una huella profunda. Otra posibilidad es que la frase sea una forma de cerrar puertas o, por el contrario, de dejarlas entreabiertas ante los ojos de los fans que tanto desean verlos juntos de nuevo, aunque sea en un plano profesional. Podría ser una manera de decir, mirad, la vida nos ha llevado por caminos distintos, cada uno ha construido su propia felicidad, pero si por un giro del destino se diera una circunstancia tan extraordinaria como la que planteas, quién sabe qué
podría pasar. Es fundamental analizar también el tono en el que se hizo esta declaración. ¿Fue dicho con una sonrisa, con seriedad, con nostalgia? El lenguaje corporal y el contexto emocional son clave para interpretar correctamente estas afirmaciones. Si Burak estaba riendo y bromeando, es muy probable que sea una respuesta ligera y sin mayor trascendencia. Si en cambio hubo un momento de reflexión o seriedad, podría sugerir una capa más profunda de significado. Además, es importante considerar el papel de los medios de comunicación en la difusión de estas noticias. Los titulares sensacionalistas venden, y es posible que se haya tomado una frase sacada de contexto para generar interés. Los fans, al ver un titular tan llamativo, tienden a compartirlo y comentarlo, lo que amplifica el alcance y crea una narrativa propia en torno a la declaración. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de "Si Neslihan me busca, nos casamos"? Sin tener acceso directo a la entrevista o al momento exacto en que se pronunció, es difícil dar una respuesta definitiva. Sin embargo, podemos barajar las siguientes interpretaciones, todas ellas válidas dependiendo del contexto real. 1. Una declaración hipotética y juguetona es la interpretación más probable si la declaración fue reciente y dicha en un tono ligero. Burak podría estar jugando con la idea, reconociendo la fuerte conexión que tuvo con Neslihan y la devoción de los fans, pero sin ninguna intención real de que esto se materialice. Es una forma de decir que en un universo alternativo donde las circunstancias fueran radicalmente distintas, y si Neslihan fuera quien iniciara una reconciliación romántica, él estaría abierto a esa posibilidad. Pero la realidad es que ambos están casados con otras personas y felices en sus respectivas vidas. 2. Un guiño a la nostalgia y al pasado quizás la declaración se hizo en un momento de reflexión sobre Karasevda y la intensa experiencia que vivieron juntos. Podría ser una forma de expresar cuánto valoró esa etapa de su vida y la conexión especial que compartió con Neslihan, una conexión que, aunque ya no sea romántica, sigue siendo importante a nivel profesional y quizás personal. Es un recordatorio de que, aunque sus caminos hayan divergido, el impacto de su trabajo conjunto perdura. 3. Una respuesta evasiva o diplomática en el mundo del espectáculo, las respuestas ambiguas son comunes. Si Burak se sintió presionado por los periodistas para hablar de su relación pasada o de posibles reencontros, podría haber utilizado esta frase para responder de una manera que mantuviera el interés sin comprometer su situación actual. Es una forma inteligente de no dar un no rotundo, pero tampoco un sí que genere problemas. 4. Un resurgimiento de una declaración antigua si la frase es antigua, podría ser simplemente un recordatorio de las ilusiones de los fans o una muestra de cómo el tiempo y las circunstancias cambian las cosas. Lo que pudo haber sido una reflexión en un momento dado, hoy se ve con otros ojos, considerando la estabilidad de sus vidas actuales. Lo que es innegable es que esta declaración, sin importar su verdadero significado, ha logrado capturar la atención de miles de personas. Ha reavivado la conversación sobre Karasevda, sobre la química entre Burak y Neslihan, y sobre los sueños de los fans. Es un testimonio del poder de la ficción para crear vínculos emocionales tan fuertes que trascienden la pantalla. Al final del día, debemos recordar que Burak Ozcivit está felizmente casado con Fariye Evcen, y Neslihan Atagul está casada con Kadir Doğulu. Sus vidas actuales son el resultado de decisiones y caminos que han elegido. Si bien la idea de una reconciliación entre ellos puede ser tentadora para algunos, la realidad es que están construyendo sus futures junto a sus respectivas parejas. Lo fascinante de estas noticias es que nos permiten especular, debatir y soñar un poco. Nos recuerdan que en el mundo de las celebridades, siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que nos mantiene enganchados. Y este titular de Burak Ozcivit, con esa mezcla de misterio y posibilidad, es un claro ejemplo de ello. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre esta intrigante declaración de Burak Ozcivit. Hemos explorado las posibles interpretaciones, el contexto histórico y las implicaciones que esta noticia podría tener. Lo más importante es recordar que, si bien es divertido especular y recordar la magia de Karasevda, la vida de estos talentosos actores sigue su curso con sus propias realidades y elecciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre esta declaración. ¿Creen que fue una broma, una reflexión seria, o simplemente una forma de jugar con los medios?
Déjenme sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos de Burak Ozcivit, Neslihan Atagul o Karasepta. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.